Buenas tardes, arquitectos, compañeros. El día de hoy a mi grupo les ha tocado exponer eficiencia energética. Antes de hablar sobre eficiencia energética, nosotros tenemos que tener en claro qué es la energía. Hablando del punto de vista físico, es la capacidad de generar un trabajo. Como bien sabemos, hay muchos tipos de energía. El ser humano las ha considerado como limpias, alternativas, renovables y no renovables. Algunos son productos de otras energías porque la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, al igual que la materia. En sí hay diferentes tipos, pero todas es para realizar un trabajo. Están las energías renovables que están ligadas al tema de la sostenibilidad, por ejemplo, la energía solar, la eólica, la mareomotriz, biomasa, hidráulica, geotérmica. También tenemos en la parte inferior las energías no renovables que están ligadas al tema de la contaminación, por ejemplo, el petróleo, el gas natural, la energía nuclear, el carbón mineral, porque en su transformación energética hacen combustión y eso hace que genere gases de efecto invernadero. Después tenemos el ahorro de energía, que es la disminución de la intensidad energética mediante un cambio de las actividades que requieren insumos de energía, y la eficiencia energética consiste en un menor consumo de energía para el desarrollo de una actividad. Tenemos los beneficios de ahorrar energía, ahorramos los costos, disminución de las emisiones del dióxido de carbono, mejora el rendimiento de los equipos, nueva cultura de ahorro, la reducción de la dependencia energética en el exterior. Después tenemos la diferencia entre ahorro energético y la eficiencia energética. No son iguales. El ahorro es cortar el consumo y la eficiencia es hacer un mejor uso de la energía. Tenemos un ejemplo de ahorro energético. Yo todos los meses en mi recibo veo que no sale tan elevado el costo que tengo que pagar. Ahora, yo me compro una terma de 80 litros y veo que mi siguiente recibo me sale excesivamente alto. Entonces pienso, lo último que me compré fue la terma que ha estado en uso las 24 horas al día, que la verdad es bastante. Entonces lo que haré es dejar de consumir las 24 horas y cambiarlo a 5 horas. Entonces eso es ahorro, dejar de consumir, reducir, recortar el consumo. Después tenemos un ejemplo de la eficiencia energética. Vamos a seguir con la terma, pero supongamos que yo desconozco el tema, no sé nada. Si ahora yo a mi terma la uso 5 horas, pero con 1500 watts o vatios, me voy a una tienda y veo una terma de 80 litros de la marca Soler que está 1000 soles, pero hay otra de la misma marca y cantidad que está 1300 soles. Yo no me fijo en la etiqueta, sino en el precio. Entonces me voy inmediatamente a comprar la más barata, ¿no? La de 1000 soles. Si nosotros aplicamos esto con una energía activa, teniendo en cuenta las 5 horas utilizadas diariamente, tenemos lo siguiente. Tenemos la potencia del aparato que es 1500 watts, la cantidad que vendría a ser una terma, y las horas utilizadas 5 horas. Para nosotros hallar el consumo en kilowatts horas al día, necesitamos multiplicar la potencia por la cantidad por las horas diarias sobre 1000. Y esto nos va a dar un resultado de 7.50. Y esto lo tenemos que transformar al mes. Lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 30 y nos va a dar el resultado. Pero yo necesito saber cuánto es lo que yo voy a gastar en soles. Entonces, lo que yo voy a necesitar es hallar mi energía activa. Y esta energía activa nosotros la ubicamos en nuestros recibos de luz. En mi caso tiene un valor de 0.5977 y ese valor lo multiplicamos al consumo en kilowatts horas al mes y esto me da un resultado de 134 soles. Entonces, la energía activa va a estar tanto en las viviendas, obviamente, pero no todas van a tener la misma energía activa. Cada una va a ser diferente. Cada una varía de cada mes. Por ejemplo, ese recibo es del 2019, tiene ese valor. El recibo actualmente que tengo es de 0.71. Cada mes va cambiando. Y también no va a ser igual en un hotel, no va a ser igual en un centro comercial, ya que estas empresas son grandes y estas empresas van a tener una opción tarifaria distinta. Por lo tanto, en uno de los recibos que he estado averiguando tiene una energía activa de 0.20 a 0.26 aproximadamente. Ahora han pasado 10 años. Mi terma ya tengo que cambiarla, pero ya tengo los conocimientos necesarios para comprar.
Entonces, me compro la misma terma de 80 litros, pero esta vez me voy a fijar en la etiqueta que dice que es A. Listo, me la compro. Y ahora, en vez de los 1500 watts que yo me compré anteriormente, teníamos que en nuestra factura salía 134 soles. Pero ¿qué pasa ahora comprando esta terma con una eficiencia A? Vamos a tener que ahora es la potencia de 500 watts. Entonces vamos a seguir con la misma cantidad, las mismas horas. Y al aplicarlo, vemos que el consumo va a ser mucho menor. Y eso que no estoy reduciendo el tiempo, más bien estoy optimizando el uso de la energía y eso es eficiencia. Agregando un poquito más, supongamos que yo tengo mi hotel, ¿no? Una suite con una energía activa de 0,23. Vamos a seguir con los mismos datos y en la facturación mensual va a salir menos porque la energía activa es menos. Ahora, supongamos que yo quiero usar un hotel, una habitación simple. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no siempre vamos a utilizar las horas que nos dice ahí. Este es un ejemplo. Supongamos que en una vivienda solamente hay 3 personas, entonces las horas utilizadas va a ser menor. En el caso de un hotel, una habitación simple, van a haber una o dos personas como máximo. Entonces, estas horas van a cambiar. Va a estar quizás programada para que esté solamente una hora. Entonces, esto va a cambiar muchísimo porque al final en la facturación mensual va a salir de 3,45 soles. Y esto es una habitación simple. Supongamos que hubieran más habitaciones simples, obviamente se multiplica por la cantidad y saldría el resultado. Continuando con la exposición, ahora hablaremos de las ventajas de la eficiencia energética. Aquí tenemos el ahorro de energía y costos. Esto se da al utilizar menos recursos energéticos para llevar a cabo una actividad, se ahorra energía. Además que se da un menor gasto en cuanto a la reducción de la factura energética. También tendremos mejoras para el medio ambiente. Esto quiere decir que la eficiencia energética rebaja las emisiones de gases del efecto invernadero. Cuando hacemos un uso responsable de esta energía, se consumen menos recursos, lo que contribuye a reducir las emisiones y la huella de carbono. También tendremos mejoras en el abastecimiento, ya que la eficiencia energética nos permite optimizar el uso de estos recursos naturales y fomentando con ello el consumo responsable de estos mismos. Como desventajas tenemos eh, que las alternativas eficientes son más caras, aunque a largo plazo es rentable por el ahorro que ésta tendrá. A veces se prefiere pagar menos en el momento de la compra, es decir, que no se opta mucho por la compra de ese producto por el precio. Es una elección, es decir, no hay leyes que establezcan como obligatorio la producción de productos eficientes o el uso de instalaciones más eficientes en las industrias. Necesidades energéticas en una vivienda. En el Perú, el consumo de energía en las edificaciones está relacionado al diseño arquitectónico, al tipo de artefactos que la edificación alberga, como por ejemplo la iluminación, calefacción, refrigeración, etc. Y también está relacionado con los hábitos de las familias o usuarios. Para esto es necesario generar desde el diseño edificaciones con eficiencia energética de acuerdo a los criterios modernos de sostenibilidad, para que a lo largo de la vida de la edificación se consuma menos energía. Dentro de las principales necesidades energéticas en una vivienda tenemos el agua caliente sanitaria, en la cual el consumo del agua caliente supone un gasto total de energía hasta un 80%. El agua caliente también, por ejemplo, se utiliza en la ducha, en el aseo personal, en la lavadora, en la cocina y en los lavaderos. También tenemos en cuanto a la climatización, bueno, esto depende en la época del año, ya sea invierno, verano y en la región donde está ubicada la vivienda. Tenemos, por ejemplo, por calefacción, en una vivienda es utilizada en climas fríos, donde debe mantenerse una temperatura interior de 25 grados centígrados. Y en cuanto a la refrigeración, también es utilizada en climas cálidos. Es un proceso donde se disminuye la temperatura de un espacio para alcanzar un grado de confort térmico en la vivienda. También tenemos en cuanto a la electricidad, que se utiliza para la iluminación o para el uso de electrodomésticos, en donde se deben instalar sistemas de control de energía y aparatos modernos y eficaces. Presentan también estos factores que influyen en la cantidad de energía, como por ejemplo el número de personas que habitan en la vivienda, la cantidad de artefactos o equipos que se dispongan, la eficiencia de estos mismos artefactos y algunos hábitos de consumo de los ocupantes de la vivienda. También el estado de instalaciones. Aquí tenemos un ejemplo en cuanto al uso final de la electricidad según la necesidad energética. Estoy sacado de los Synergy, que había realizado una encuesta en la cual este gráfico, de acuerdo
nos muestra la diferencia entre los patrones de consumo de los hogares de condición de pobreza, ¿no? Por ejemplo, se observa que los hogares pobres usan más los sistemas de iluminación que cualquier otro tipo de artefacto, mientras que en los hogares no pobres la refrigeradora ocupa cerca de la mitad de su consumo energético. También acá la participación del uso de artefactos en Stanby fue el doble de los hogares pobres que en los no pobres, en la cual pues esto ya evidencia una desatención a la buena práctica de desconectar los artefactos que no se usen, ¿no? Esto es con respecto a lo que vendría a ser el sector residencial. Tenemos por otra parte el ahorro energético en cuanto a la vivienda y la industria. Bueno, en caso de la vivienda se debe generar espacios que ofrezcan al usuario las condiciones térmicas ambientales adecuadas. Se debe tener en consideración, entre otros elementos, el efecto del entorno, el comportamiento de los usuarios y el modo de operación de la vivienda. Ahora, ¿cómo ahorrar energía en el hogar? Tenemos, por ejemplo, por elemento térmico, por energías renovables, el uso de electrodomésticos eficientes, la tecnología LED y también instalar un sistema domótico. Como por ejemplo acá tenemos el programa Lighting en África que está patrocinado por el IFC y el Banco Mundial. Este mismo programa también reduce los costos de energía y el servicio es económico, eficiente y financiable. Tenemos por otra parte en el tema de la industria, ¿qué parte de la industria es la que se gasta más? Sería en la climatización, en la cual se recomienda utilizar otras fuentes, la maquinaria, que se recomienda sustituir a la antigua, la iluminación LED, incorporar tecnología LED y también cómo ahorrar energía en el sector industrial. Ahora veremos el empleo de energías renovables. Tenemos la energía solar. Esta puede ser aprovechada para captación pasiva, captación activa y para obtener electricidad fotovoltaica. En cuanto a la posible orientación de las viviendas, hay que tener en cuenta que la radiación solar es muy necesaria en invierno, pero no en verano. También se debe tener en cuenta el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Tenemos la captación solar, la cual se puede realizar por medio de elementos captadores y elementos acumuladores. Dentro de los captadores tenemos los directos, los cuales son aquellos en los que la radiación solar entra directamente en el espacio que se desea calentar. Tenemos ejemplos como ventanas orientadas al sol, invernaderos, terrazas de vidrio. Y en los indirectos, la captación de radiación solar es por medio de elementos constructivos, los cuales recogen y almacenan la energía que luego dejarán pasar al interior. Ahí tenemos diferentes ejemplos, número trombe, entre otros. Luego, los elementos acumuladores son los sistemas que almacenan en su interior el calor para poder ser utilizado con posterioridad. Algunos sistemas permiten acumular el calor del día para cederlo durante la noche. Otros son capaces de almacenar el calor durante muchos días, incluso meses. Tenemos los elementos acumuladores constructivos, depósitos de acumulación, entre otros. Ahora veremos lo que son los paneles fotovoltaicos. Estos están formados por numerosas celdas que convierten la luz en electricidad. Las células son llamadas células fotovoltaicas de silicio. Dentro de las características de un panel solar tiene el soporte, lo cual debe proporcionar una rigidez estructural adecuada. También los cables de conexión del panel se encuentran en una caja en la parte trasera del mismo. Luego el marco del panel, el cual permitirá la instalación sobre un determinado soporte. Dentro de su formación tenemos lo que es el marco de aluminio, junta de silicona, vidrio, encapsulante y plástico. El vidrio sirve como protección para las células solares ante los fenómenos atmosféricos. El encapsulado protege al módulo de la intemperie. Es muy importante que el módulo esté protegido frente a la humedad, rayos ultravioleta, entre otros. Y el conexionado, el panel debe ser muy fácil de instalar. Acá las células que forman el panel van conectadas entre sí en serie o en paralelo. Tenemos los tipos de paneles que son el silicio cristalino, en el cual tenemos el monocristalino y multicristalino. Y tenemos el silicio amorfo. La clasificación tenemos con aplicaciones autónomas y las aplicaciones conectadas a red. Dentro de las autónomas, estos producen electricidad sin ningún tipo de conexión con la red eléctrica, a fin de dotar de este tipo de energía al lugar donde se encuentran ubicadas. Luego tenemos las aplicaciones conectadas a red. En estas, el productor no utiliza la energía directamente, sino que es vendida al organismo encargado de la gestión de la energía del país. Estos tienen la ventaja de que la producción de electricidad se realiza precisamente en el periodo de tiempo en el que la curva de demanda de electricidad aumenta, o sea, en el día, siendo muy importantes los kilovatios generados de esta forma. Energía eólica. Se puede instalar aerogeneradores eólicos en viviendas aisladas. Además, estas se encuentran en zonas
en zonas de vientos con velocidad de 14 kilómetros por hora. Los generadores también deben ser instalados en zonas abiertas y que no estén obstruidas con exposición a vientos predominantes, pero también debe evitarse las instalaciones en zonas donde los vientos son turbulentos. Los aerogeneradores que actualmente existen en el mercado para lo que es el uso doméstico son de muy baja potencia. Luego tenemos lo que es la biomasa, es el aprovechamiento de la energía solar, también el aprovechamiento de lo que es los residuos agrícolas, como la leña para las viviendas unifamiliares y los cultivos energéticos, también residuos ganaderos, los cuales también permiten generar un empleo en las áreas rurales, prevenir incendios y mantener también un ecosistema natural. Luego tenemos lo que es los residuos urbanos. Estos mayormente se aplican en lo que es las viviendas con biomasa que suponen un ahorro superior al 10%. También el uso de calefacción dentro de las viviendas y la producción de agua caliente en ellas. También tenemos lo que es los residuos industriales y forestales y lo que es la agroalimentaria, ¿no? Lo cual todo esto nos lleva a la producción a lo que es la biomasa. Luego tenemos lo que es las medidas de consumo responsable, como tenemos lo que es la cultura del ahorro. Estamos hablando en ella lo que es un nuevo proyecto, el cual podemos implementar los siguientes elementos, como los envolventes térmicos, aislantes térmicos, para que no se pierdan ni se gane calor dentro de la vivienda, otorgando así también el confort. Las instalaciones de lo que es instalaciones de mayor rendimiento, como vendrían a ser la calefacción, refrigeración, iluminación. El sistema de domónica o automatización para, en este caso, nos permita, cuando olvidemos de desconectar o apagar los electrodomésticos, estos de manera automática se apaguen. Tenemos también las energías renovables, como son los fotovoltaicos. Luego tenemos el cambio de hábitos, que en este caso se enfoca más en lo que es las viviendas. Podemos comprar lo que es electrodomésticos con buena calificación energética. Esto se puede revisar en las fichas clínicas de los electrodomésticos. Apagar las luces al salir de la habitación, asegurar de que tienes un buen aislamiento, utilizar las luces de bajo consumo, descongelar tu congelador periódicamente y también apagando el ordenador cuando no se esté usando.